Buenas, profesor, bienvenido a la exposición presentada por el equipo Los Recursos, integradas por Carlos Enrique Velázquez, Onomari Janet Meléndez Pacheco y mi persona, Luis Gerardo Ruiz Tobar. Trataremos los temas como son el recurso de casación, el recurso de revisión constitucional, los procedimientos en segunda instancia y los autos para mejor proveer. A continuación iniciará nuestra compañera Onomari con dicho. Buenas tardes, mi nombre es Onomari Meléndez y me toca exponer el recurso de casación. El recurso de casación podemos decir que es un recurso extraordinario que se interpone contra sentencias definitivas que han sido dictadas en violación a la ley o a consecuencia de procedimiento judicial. Podemos decir que es un recurso netamente formalista porque requiere de ciertos requisitos de que no cumplirse puede ser inadmisible. Entre ellos está lo que se le pide al profesional del derecho para actuar, así como la fundamentación rigurosa de cómo se debe invocar la motivación del recurso. Podemos decir que para interponer este recurso en el lapso de 10 días después de haber sido publicada la sentencia, la persona que se considera interesada, ¿verdad?, porque siente que fue perjudicada en la decisión de la segunda instancia, anuncia el recurso. ¿Okay? Lo debe denunciar hasta el tribunal que dictó el fallo. Podemos decir que este tribunal debe admitir o negar este recurso en un plazo de 10 días para anunciar. ¿Okay? Si él lo rechaza, él debe exponer las razones porque lo rechazó, y si lo admite, él debe dejar constancia del último día del que corresponde, el último día para anunciar. Si en este lapso no se pronuncia, el interesado puede formalizar un escrito que tiene un plazo, después de pasado estos 10 días para anunciar, tiene 40 días, más el término de la distancia se aplica, ¿okay?, para que él solicite que el expediente sea remitido al máximo tribunal para que se pronuncie si lo admite o lo rechaza. Aquí igualmente hay 10 días, pero si no se propone o no está propuesto en este lapso, este expediente se pasa al tribunal que le corresponde la ejecución. ¿Okay? Cuando hablamos de los defectos de la casación, tenemos dos tipos de defectos y que depende de las motivaciones por cual se crearon el recurso. Si hablamos que es un defecto de forma, es decir, que hubo un error o una infracción del procedimiento, entonces el efecto es de reposición. ¿Qué quiere decir con esto? Que produce una ineficacia del acto y restituye el proceso al punto de partida. ¿Okay? Y si hablamos que es un defecto de fondo, es una infracción al derecho, es decir, ya el efecto aquí es la anulación del fallo. ¿Por qué podemos decir que es importante? Decimos que es muy importante ya porque se considera una censura disciplinaria que el Poder Judicial hace a sí mismo. ¿Okay? Entonces, ¿qué garantía tenemos y qué logramos con esta importancia? Que hay un control de la legalidad. ¿Okay? Igualmente, hay un control de la uniformidad en la cual se interpreta y se aplica la ley, así como también hay una reparación de los agravios que puedan recibir. En cuanto al ejemplo, voy a señalar el caso de fecha 13 de enero de este año, donde la Sala de Casación Civil dio por lugar un recurso por vicio de interpretación del artículo 1281 por hacerlo de forma literal y restringida, cuando en realidad la doctrina y la jurisprudencia ya lo había ampliado. Declaró que el fallo fuera anulado y que ordenó que se hiciera una nueva sentencia. Gracias. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y la efectividad de las normas y principios constitucionales. Será el máximo y último intérprete de la Carta Fundamental, tal como lo establece el artículo 355 de nuestra Constitución. Cualidades y potestades estas que solo se ejercerán en la Sala Constitucional. En ese marco legal se tiene el recurso de revisión, entendiendo que este es un medio extraordinario de impugnaciones de carácter excepcional, donde
se somete a consideración de un juez constitucional una controversia ya resuelta por otro tribunal mediante la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Hay que entender que este es un recurso extraordinario que tiene la finalidad de garantizar la uniformidad de la interpretación de las normas y principios constitucionales, y que si bien es extraordinario es porque se realiza en una nueva instancia. De manera muy vinculada con este punto se tiene el procedimiento de segunda instancia, donde se establece en el Código Civil venezolano de manera muy general, se entrega aspectos muy concretos, muy específicos de este procedimiento, que al llegar a autoapelación el secretario del tribunal asentará la fecha y el número del folio, así como las piezas que contenga, y dará cuenta al juez o presidente. Además de ello, se tiene que las partes presentarán sus informes por escrito en cualquier fecha fijada en la tablilla, y que a partir de ese momento ellos podrán hacer las observaciones que consideren pertinentes 8 días después de fijada ella. Una vez culminada la exposición de nuestro compañero Carlos, voy a hablar sobre el tema los autos. Son todas aquellas constancias que obran y sustentan el expediente, incluyendo la resolución del juez y toda documentación que contenga el mismo. Un ejemplo tácito de cuando usamos una frase consta en autos, nos referimos generalmente a todas aquellas circunstancias contenidas en el expediente y que nos sirven para darle veracidad al proceso. Cuando hablamos de autos para mejor proveer, ya nos referimos a una facultad, que es la facultad que tiene el juez para dictar una medida de comparecencia, de presentación o según lo que él considere necesario para aclarar algún asunto que él vea dudoso y pueda darle mayor efectividad al juicio y a la sentencia. Este acto generalmente es privativo y discrecional. Quiere decir que ninguna de las partes puede solicitarlo, es solamente potestad del juez. En nuestro ordenamiento jurídico, la importancia radica primero que representan elementos esenciales, son parte del expediente, pues. Y segundo, que esta facultad que tiene el juez puede concurrir según la ley, si lo estima necesario el juez, bien sea para la búsqueda justa de la aplicación del derecho y la Constitución, donde primeramente es obligación del juez la búsqueda de la verdad e impartir justicia. En esos casos de vacío, donde se ve necesario que se llene ese vacío a través de un proceso que el mismo juez solicita para llegar a la verdad, al llegar al sostenimiento del proceso, mayor efectividad al momento de dictar la sentencia. El ámbito de validez aplica primeramente en la Constitución, en su artículo 257, donde se obliga al juez a la búsqueda de la verdad y a la justa aplicación de las normas. Está establecido en el artículo 514 del Código de Procedimiento Civil, determinado según la ley, y se confiere al tribunal la potestad de dictar esta medida. El artículo 501, este artículo del Código de Procedimiento Civil, establece las diligencias probatorias, que estas aplican una vez concluido el lapso probatorio. El juez podrá hacer, bien sea comparecer a los litigantes, exigir la presentación de algún instrumento para aclarar dicha situación, comparecer a algún testigo, mandar a hacer una inspección judicial, mandar a hacer una experticia, y en contra de todo este procedimiento de las diligencias no hay apelación. El ejemplo más tácito que podemos tomar referente al tema, una vez pasado el término de promoción de pruebas, el juez puede solicitar que comparezca una persona y
generalmente esta persona que el juez solicita se relaciona con el caso, tiene alguna información importante que puede dar veracidad al momento de tomar la decisión, y en dicho caso generalmente o particularmente pasa que esta persona no es usada como medio de prueba, ni es parte por parte de alguno de los litigantes como tal. Solamente lo mencionan, bien sea en la contestación, en alguna parte del proceso, y el juez ve ese vacío que queda, en el cual tiene un elemento que puede utilizar para justificar o para verificar cierta información que será útil para poder dictar la sentencia. Esta ha sido toda mi exposición. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Muchas gracias, ha sido toda la exposición.